Bueno, podemos empezar. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuevo encuentro de docentes de clínicas jurídicas. Estamos continuando la conversación iniciada el lunes 5 de octubre. Hoy vamos a tener un encuentro centrado en intentar delinear los ejes centrales que deberíamos contemplar para una currícula clínica, y nos van a acompañar en la conversación con sus presentaciones que van a funcionar como disparadores de la conversación. Dalila Antunes, que fue coordinadora de la clínica jurídica de la UP, y luego fue coordinadora de la clínica jurídica de la UBA en ASIG, además de codirectora de ASIG. María Noel Leoni, que trabaja en CEGIL y dirige CEGIL para Argentina, Uruguay y Paraguay, y trabaja también en la clínica jurídica del Centro de Derechos Humanos. José María Martocchi, que trabaja en las clínicas de la Universidad Nacional de La Plata, y Gustavo Maurino, que bueno, trabaja en las clínicas jurídicas desde hace 20 años y estuvo dirigiendo la clínica jurídica de la UP, también trabajó en la clínica de la UBA en ASIG, además de trabajos teóricos sobre la materia. Así que la idea es, igual que el lunes 5 de octubre, que empecemos con una presentación corta, unos 5 o 6 minutos de cada uno de los presentantes, y luego abrimos a la conversación y vamos dándoles la palabra de nuevo a ellos y a ellas. Así que dicho eso, la idea es que empiece Dalile, va a continuar María Noel, luego José Martocchi y por último Gustavo. Así que Dalile, si te parece, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para conversar sobre estas cuestiones. Yo voy a partir de presuponer que algo que seguramente va a surgir en presentaciones posteriores y en la discusión, presuponer un consenso sobre que seguro las clínicas jurídicas tienen como un rol importante en el desarrollo de habilidades técnicas que son esenciales para el ejercicio de la abogacía. La habilidad para escribir, entrevistar clientes, armar la teoría del caso, seleccionar la prueba, negociar, hacer un alegato oral, la capacidad de argumentar. Todos creo vamos a compartir el diagnóstico de que las facultades de Derecho en general forman muy escasamente en estas habilidades, y que las clínicas, sobre todo porque lidian con clientes concretos, con personas de carne y hueso, son el espacio, parece ideal para desarrollar estas habilidades. Yo me voy a referir más concretamente a una a una habilidad y a una actitud y una predisposición que creo que son centrales en el aprendizaje clínico. Entonces voy a asumir todas estas cuestiones esenciales sobre el desarrollo de habilidades, y me voy a focalizar en dos cuestiones. Por un lado, creo que es clave que la currícula de las clínicas comprenda o se proponga explícitamente desarrollar la capacidad en los y las estudiantes de aprender sobre su propia práctica profesional. Todos sabemos que el periodo de tiempo escaso que dura una práctica profesional, que abarca una clínica, no alcanza para desarrollar todas las capacidades y las habilidades que los y las abogadas vamos a necesitar para ser buenos en el ejercicio profesional, y que lo más importante que podrían hacer, además de desarrollarnos algunas actividades, algunas capacidades concretas, es desarrollar la capacidad de los y las estudiantes a juzgar su propia práctica, a evaluarse a sí mismos, a reflexionar sobre lo que hacen, a lo que no hacen, a tener estas discusiones y conversaciones con otros colegas y con otras personas que trabajan en los casos con ellos y ellas. Todo esto requiere un método, enseñar en el no uso de la improvisación, en la preparación previa de todos los actos del proceso. Bueno, esa claramente es una habilidad fundamental que no se puede dar por sentada, entonces hay que desarrollar explícitamente en los y las estudiantes un método que haga que en el futuro sean siempre capaces de usar el método de las clínicas para seguir aprendiendo de su propia experiencia. Y por otro lado, quiero referirme a la actitud y la predisposición, si se quiere, más importante que deberían desarrollar las clínicas, y que creo que y para la cual las demás cosas son medios. Y es que las clínicas deberían explícitamente incluir en las currículas su propósito de formar abogados y abogadas conscientes de su responsabilidad, de la responsabilidad que conlleva su rol institucional, que sientan que su responsabilidad social y su responsabilidad profesional colaborar con la construcción de un derecho más justo y con la consolidación del Estado de Derecho en Argentina.
Y esto creo que requiere dos cosas que son, y que presuponen también una habilidad pedagógica de quienes lideran las clínicas, de sus docentes. Por un lado, la capacidad de las clínicas para despertar la conciencia de la injusticia, para despertar la indignación de los y las estudiantes hacia la injusticia. Y no podemos confiar en que el mero hecho de llevar casos de grupos desfavorecidos, de minorías discriminadas, eso per se conlleva que los y las estudiantes se sensibilicen sobre esto. Y hay algunas personas que incluso creen que el llevar estos casos sin usar estos casos como material para la reflexión sobre las relaciones que subyacen estos casos, sin fomentar la reflexión y la empatía sobre la situación de los clientes, etcétera, puede llegar a una desensibilización. Entonces, creo que es clave que parte del propósito explícito de la currícula sea despertar ese sentido de indignación, esa capacidad de indignación ante la injusticia, incentivar a los estudiantes a entender más profundamente las vidas de los clientes, su relación con fuerzas económicas y estructurales que afectan sus vidas. Y por el otro lado, el otro componente que creo que es clave para fomentar esa responsabilidad profesional y social de los abogados hacia la construcción de un derecho más justo, es que los y las docentes de clínicas tenemos que empoderar a los estudiantes. Es una palabra que a mucha gente no le gusta, pero a falta de otra mejor voy a usarla, y que es generar en los estudiantes el sentimiento de que tienen herramientas para desafiar las injusticias estructurales. O sea, que está en sus manos construir un derecho mejor. Y de nuevo, un consultorio jurídico puede tener muchos casos de grupos desaventajados, puede atender esos casos, pero con una actitud de aceptación hacia la injusticia estructural. Y entrenarlos para ser otros operadores del sistema. A mí me gusta contar una anécdota que es bastante reciente de un estudiante de Derecho que me dijo que lo primero que le dijeron en el curso de práctica profesional, cuando recibieron una víctima de violencia, es que el derecho no tenía nada, que el derecho solo le iba a revictimizar, que no le iba a ofrecer nada bueno a esa víctima. O sea, esto aislado sin alentar, sin inspirar a los estudiantes la necesidad de desafiar esa injusticia, creo que es muy peligroso y es muy malo. O sea, formar abogados cínicos, digamos, sobre la posibilidad del derecho de cambiar la vida de las personas. Entonces creo que las clínicas sirven, o solo si empoderan a los estudiantes para construir un derecho más justo. Entonces creo que esta capacidad para desarrollar esto es una habilidad también pedagógica, que los y las docentes clínicas tenemos que preguntarnos cómo desarrollar e incluirla explícitamente en la currícula. Y voy a citar acá a una docente de clínica que leí citada en algunos papers, que se llama Florence Rolfman, que es docente en la Universidad de Indiana, que decía que cuando alienta a los estudiantes a no pensar demasiado estrechamente, al evaluar las posibilidades que da el derecho para resolver problemas de los clientes, lo que les decía es, si ofende tu sentido de justicia, entonces hay una causa para actuar. O sea, cultivar en los estudiantes, inspirar a los estudiantes a hacer algo para cambiar la realidad injusta, yo creo que es lo más importante que nos puede enseñar una clínica, más allá de las habilidades profesionales que son esenciales para este mismo fin. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dali. Ahora después vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Pero importantísimo el objetivo, sin duda. María Noel, no veo ¿estás habilitada el micrófono? Acá estoy. Ah, perfecto, Acá ahí está. ¿Escuchan todos? ¿Todas? Se escucha un poco hola, entrecortado. por acá, así que gracias también por... Se escucha un poco cortado. Cortado, Sí. muy mal internet. ¿Me escuchan mejor? Ahí sí. Sí, bueno, Sí, apagué la cámara, lo siento, perfecto. pero capaz así se hace un poco más estable. Nada, les estaba saludando a todos y a todas, buenas tardes, un gusto estar acá, así que gracias por la invitación también. Como decía Martín, he tenido la chance de trabajar con él en la Clínica de Derechos Humanos dentro del Centro de Derechos Humanos en los últimos años, pero también he tenido mucha experiencia con diversas clínicas de la región y de otros lados desde el otro lado, ¿no? En mi capacidad de directora de programa de SEGIL, de haber sido
cliente, de alguna manera, de muchas clínicas y puntos focal, y entrar un poco a reflexionar sobre la currícula también desde esa perspectiva. Creo que obviamente, como coincidimos, que las clínicas son un espacio maravilloso para pulir conocimientos y desarrollar habilidades claves, pero para mí también son un espacio muy, muy bueno, y creo que Dalí estaba apuntando un poco a eso también, para desaprender a veces, o no sé si desaprender es la palabra, pero sino de construir la forma en la que interiorizamos y abordamos y aprendemos el derecho en muchas de las facultades de nuestra región, y que como un espacio de pensar la transición desde ese espacio a la carrera jurídica, y especialmente en el ámbito del interés público o en derechos humanos, que es de donde lo he abordado yo. Creo que la currícula de la clínica tiene mucho para trabajar. En primer lugar, como primer punto, y creo que coincida mucho con lo último que estaba diciendo Dalile, me parece que es importante pensar la currícula y el abordaje dentro de la clínica para que los casos o los proyectos que se abordan y se asuman no solo sean oportunidades para una mirada práctica del derecho, para aprender o testear de manera más práctica los conocimientos sustantivos del derecho o los abordajes procesales, sino también para posicionar y parar a los y las estudiantes ante el derecho como de un lugar distinto, ¿no? De un lugar en el que el derecho es una herramienta que es maleable y trabaja en función de las estrategias y de los objetivos que nos planteamos y nos podemos plantear, y que tiene como espacio para la creatividad. Creo que abordar el derecho desde la creatividad es algo lindo dentro de las clínicas, como algo en el que no necesariamente está todo dicho, ni todas las respuestas van a estar en los papers o en las sentencias, o incluso en los profesores o profesoras que tuvimos a lo largo de la carrera, y que ante esta responsabilidad social y de la que hablaba Dalile, que coincido plenamente, es una oportunidad como para empoderar o posicionar a los abogados, jóvenes abogados y abogadas desde otra perspectiva. Y nos ha pasado muchas veces, me ha pasado en la clínica, pero también desde mi lado de cliente de varias clínicas, como que las respuestas de estudiantes de que o eso no se puede hacer porque no se ha hecho antes, o bueno, los precedentes indican otra cosa, y creo que ahí hay parte del trabajo crítico creativo de abordar los casos o los proyectos, más cuando se busca un interés social detrás del trabajo, que está bueno. Y me parece que ahí hay distintas como habilidades y metodologías que se pueden incorporar en la currícula, no solo porque hacen el trabajo de la clínica más estructurado para el abordaje de casos, sino porque generan algunos aprendizajes que pueden servir fuera de la clínica también, como trabajar desde Oh, ahí te perdiste un poco, María Noel. de Hola, ¿no me Ahí escuchan? te perdiste un poquitito hace el último 30 segundos. ¿Me escuchás ahí? A ver. Hola. Bueno, a ver, esperamos un minuto a ver si se reconecta. Televisión en vivo es así.
Ahí se está conectando. Ahí está, a ver. Hola, María Noel. María Noel, ¿estás? Ahí estás. Hola, volví, perdón. Bueno, ¿Me escuchan? perfecto. Se había cortado los últimos 30 segundos. Ah, solo eso, Lo que venías porque diciendo, sí. se me cayó internet por completo, así que estoy del celular. Espero Avanti. funcione. No sé hasta cuándo me quedé, pero estaba eh, un poco pensando como este abordaje como más desde la creatividad y crítico, cómo podía incorporarse en la currícula también a través de utilizar herramientas que sirvan para trabajar los propios casos o proyectos y que generen eh, algunas herramientas que quienes pasen por la clínica se puedan llevar para su trabajo fuera de la clínica también. Y ahí me parece que incorporar, por ejemplo, el pensar y consensuar y discutir las estrategias o los objetivos detrás del abordaje de un caso o de un proyecto y dedicarle tiempo a eso, creo que tiene mucho valor. Incorporar la utilización de mapeo de actores como herramienta para pensar las estrategias, tanto para conocer mejor al cliente o a la víctima con la que vamos a trabajar, pero también, no sé, a los distintos actores que queremos persuadir o no con las estrategias, y definir también claramente los planes de trabajo y los esquemas de los distintos productos que vamos a hacer, como forma de ir pensando mejor desde ese espacio crítico. Creo que son formas de organizar también la currícula de la clínica y a su vez generar hábitos y habilidades distintas para el trabajo. Y complementado con eso, coincido con lo primero que decía Dalile, de cómo la clínica es un espacio para incorporar y desarrollar distintas habilidades que complementen el trabajo jurídico, fundamentalmente la escritura, pero creo que ahí es una oportunidad también para desarrollar la escritura en función de las estrategias y conociendo la audiencia y no solo pensando en el producir escritos de corte jurídico, sino también desarrollar habilidades en otros ámbitos. En la clínica con Martín, y creo que ha sido interesante, hemos tratado de incorporar preparar o trabajar o escribir en los correos electrónicos a los distintos clientes o contactos con los que trabajamos, o preparar propuestas de proyectos, armar presupuestos, escribir textos para la web. Creo que profundiza un poco también el distinto tipo de técnicas que pueden ser necesarias, especialmente pensando en abogados o abogadas que quieran trabajar en el campo de derechos humanos. Y ahí quizás también creo que hay un espacio para pensar o complementar estas habilidades, incluyendo también desde las entrevistas a clientes o entrevistas a víctimas, pero con otro tipo de habilidades que pueden ser útiles para el desarrollo del trabajo jurídico en el mundo, en el campo de derechos humanos, que pueden tener que ver con el trabajo de incidencia o de activismo o de campaña o de estrategia de comunicación. Entonces, en la medida que alguna de estas cosas se pueden ir incorporando en la currícula, creo que también puede agregar valor a la experiencia de la clínica. Que creo que lo puedo dejar por ahí. No sé si, espero que me hayan escuchado bien y Sí, disculpen perfecto, la perfecto. interrupción. Nada, buenísimo. Perfecto, no, ya después se escuchó todo perfecto. Bueno, muchas gracias, María Noel. Le damos la palabra a José Martocchi, entonces. Bueno, Martín y amigas y amigos, muy agradecido de estar acá, gustoso de compartir algo de la experiencia de las clínicas de La Plata. Son poquitos los minutos y trataré de
de, digamos, plantar algunas semillitas para luego continuar con la conversación, con el diálogo. Suscribo completamente lo que han dicho Dalila y María. Podría suscribir cada palabra. Ahora, tratando de encontrar síntesis respecto a esta experiencia clínica que me ha tocado llevar adelante en La Plata junto con otros docentes, pensé en 3 palabras, en realidad en 3 verbos. El primer verbo es criticar. A mi modo de ver, y no solo a mi modo de ver, sino en el modo en que yo he visto que se desarrollan los espacios de clínica en los que he participado, hay una primera impronta que aparece en el espacio, que es la impronta crítica. Me refiero con crítica a una mirada de sospecha, a una mirada que intenta profundizar, que intenta ser más aguda que lo habitual en relación con el mundo que nos rodea, los operadores jurídicos que nos rodean, los saberes con los que llegamos a estos espacios, el tipo de enseñanza jurídica que hemos recibido. Me refiero a esta especie de repetición dogmática que por lo menos en el tiempo en que yo estudié en mi facultad tuve que padecer. Perspectiva crítica en el sentido de intentar poner en crisis los conocimientos que llegan a nosotros, poner en crisis las perspectivas definitivas, cerradas, asentadas, y abrirse al interrogante acerca de por qué es que tenemos cartas de derechos humanos tan vigorosas, tan fuertes, tan enfáticas, tan respaldadas por la cultura de los derechos humanos, y al mismo tiempo tenemos un mundo que paulatinamente se aleja de estas enunciaciones. Entonces, primero que nada, perspectiva crítica. Digo perspectiva crítica que aparece necesariamente cuando aparece una comunidad, una asociación, un grupo de personas, señalando que viven y sufren y padecen un estado de cosas contrario o violatorio a los derechos humanos, y nosotros tenemos que tratar de entender por qué eso pasa. Tratar de entender si los derechos humanos no es una canción, si no es una música, si es en efecto un discurso capaz de transformar la realidad que nos llega, que nos rodea, en la que vivimos y demás. Entonces, bueno, la perspectiva crítica que explora las causas del mundo que nos rodea es inevitable, es inexorable. De manera que aquella perspectiva de los derechos humanos que se limita a enunciarlos, a presentarlos, a enseñarlos, a repetirlos, es una perspectiva con la que podemos trabajar, pero que no nos alcanza para intervenir en el mundo. Cuando me refiero a intervenir, me refiero a que la clínica es una praxis, digamos, en el sentido, para mí, de una larga tradición de izquierda, praxis en el sentido de interpretar el mundo para cambiarlo, ¿no? El segundo verbo tiene que ver, es el verbo habitar. Habitar. Como recién dije que la clínica tiene que abrirse al interrogante, a la interrogación, nosotros no podemos tener una mirada definitiva de los derechos humanos, de su campo semántico, de sus interpretaciones canónicas, sino que en realidad tenemos que también mantener el interrogante en relación hasta dónde llegan los derechos humanos, qué nos están pidiendo, qué le están pidiendo al Estado, qué tipo de organización social proponen, qué tipo de convivencia social, qué dicen respecto a sistemas económicos que producen ruina, que producen desigualdad, degradación ambiental, en fin. Es decir,
cuando me refiero al verbo habitar los derechos humanos, me estoy refiriendo a la idea de estar en el campo de los derechos humanos para ver qué se puede hacer con ellos en función de lo propio de los derechos humanos, que es el principio de dignidad y el principio de no discriminación, ¿no? Es decir, cada situación nos presentará un dilema, una interrogación diferente en torno a cómo aplicar los principios de dignidad y de no discriminación y de igualdad sustancial. Y el tercer verbo, con esto termino para habilitar las otras intervenciones y el intercambio. El tercer verbo es trabajar. El mundo, sabemos bien, que consolida algunos derechos y otros no. El mundo, digamos, favorece a determinados grupos y a otros no. Los grupos que no son favorecidos, los grupos que son vulnerados y que son multitud, y que llegan ocasionalmente ante nuestros servicios de clínica, son grupos que necesitan volver a intervenir sobre el campo social, político y jurídico para hacer realidad esos derechos. Y para nosotros implica no solamente enunciarlos, rápidamente cuando uno está frente a estos grupos, aparece en uno un cierto pudor en decir los derechos que tienen frente a realidades tan devastadas. Pero lo que sí podemos proponer, y creo que esto es una pedagogía necesaria, es enseñar que el derecho es sobre todo trabajo, mucho trabajo. Es decir, nos hemos pasado la vida, yo todavía lo sigo haciendo, preguntándome acerca de qué es el derecho, de qué manera ingresa en nuestras sociedades, cómo interpela el poder, cómo lo frena, qué dice en la convivencia intersubjetiva y demás. Ahora, eso es así y esas preguntas están muy bien, pero lo que tenemos que saber, creo yo, y los que los estudiantes y estudiantas deben saber cuando transcurren por nuestros espacios y cuando se van para hacer su vida y su vida profesional, es que estos derechos implican un enorme trabajo. Martín, con esto tiro las primeras piedras. Muy bien, muchas gracias, José. Las va a recoger Gustavo Maurino, que va a cerrar el panel. Bueno, gracias, un placer compartir esta conversación. Quería en estos 5 minutos hacer 3 comentarios. Desde el punto de vista específico de la idea de una currícula o un diseño curricular de clínicas jurídicas. El primer comentario es, ¿realmente es necesario que haya una currícula de clínica jurídica? Y más, de manera más extrema, ¿es posible tener una currícula de clínica jurídica dada la manera en que funcionan nuestras clínicas jurídicas? Esta pregunta es solo retórica, pero quiero enfatizar la idea detrás de esa pregunta, de que antes de resolver cuestiones curriculares necesitamos resolver en cualquier clínica jurídica cuál es su teoría institucional e incluso política constitucional, y a su vez cuál es su teoría pedagógica. Mis colegas de panel fueron avanzando algunas ideas, especialmente Dalile creo que enfatizó muchas de ellas, y José también, pero el punto es que las aproximaciones a la enseñanza clínica dependen de una serie de precondiciones acerca de en qué contexto institucional se hacen, cuál es el mandato de la universidad o de la facultad al respecto, cuál es el ámbito de acción que la facultad dispone para la clínica en este sentido, cuáles son las propias convicciones constitucionales o derechos humanos que tenga él o la docente a cargo, y en este mismo sentido, cuál es la aproximación, todavía me parece más desafiante aún, la aproximación en términos pedagógicos. ¿Qué tan crítica, heterodoxa, contracultural, contrahegemónica, cualquiera sea la palabra que queramos darle, tiene ese proyecto de enseñanza clínica? En general tendemos a asumir que
políticamente hay una agenda de cambio social igualitario, de justicia, de promoción del Estado de Derecho y derechos humanos, que institucionalmente hay un compromiso de activismo en esos sentidos, y que pedagógicamente hay una visión desafiante, anti-status quo, crítica, reconfiguradora de las condiciones de la práctica de la abogacía. Pero eso no es un hecho dado, y mi primer punto entonces es, todo eso debe decidirse antes de definir la necesidad, la posibilidad o la pertinencia de una currícula. A mi modo de ver, cuanto más excéntrica es la agenda de una clínica jurídica, menos necesaria y acaso menos posible es la idea de una currícula, de un diseño curricular consistente, lineal, etc. Y eso es un aspecto que debe ser definido por los docentes, las docentes antes de comenzar un proyecto en este sentido. A mi modo de ver, el contexto actual ofrece cada vez menos posibilidades para una práctica de clínica especialmente heterodoxa, etc. Y por lo tanto, sobre todo las clínicas en contextos de carreras de grado, deben definirse cada vez más, no como estos solitarios outsiders que hacen una cosa creativa, original, casi sin rendición de cuentas a nadie, sino como un proyecto institucional incorporado a los próximos 10, 20 años de la enseñanza del derecho. Y eso hace no solo que sea posible, sino que hace que sea imprescindible que las clínicas funcionen con diseños curriculares estables, permanentes, consistentes, que puedan ser similares a los de cualquier otro curso. A partir de esta base, entonces, el segundo punto es ¿qué debería abordar el diseño curricular de una clínica jurídica? Porque todos tenemos en la cabeza los diseños curriculares de materias convencionales, donde básicamente el énfasis está puesto en cuáles son los contenidos sustantivos que se pretende construir en ese curso. Como bien decía Dalile, las clínicas jurídicas, cualquiera sea su teoría política, institucional y pedagógica, no enfatizan tanto el contenido sustantivo cuanto la adquisición de destrezas y particularmente de ciertas capacidades, hábitos, expectativas, compromisos. Y por lo tanto, el diseño curricular debe lograr establecer un plan de trabajo para esas destrezas, esas capacidades, además de ciertos contenidos. Un diseño curricular donde no haya a priori ningún contenido que vaya a ser trabajado es un diseño que equipa mal al curso para darle herramientas a los estudiantes. Y un diseño que no sabe de entrada o no prevé de entrada cuáles son las destrezas, capacidades que se van a trabajar y que está abierto a la experimentación y a lo que ofrezca la práctica, probablemente va a reaccionar tarde, mal y de manera poco productiva para los y las estudiantes en relación con las herramientas que debe proveer. Así que cada docente debería definir, creo yo, como un mandato muy, muy claro qué destrezas pretende que se adquirirán después del año o el semestre, qué capacidades, qué contenidos sustantivos, pero fundamentalmente, dada esta heterodoxia inicial, cuáles van a ser su kit de herramientas, de actividades, de productos y de planificación de etapas y tiempos para que eso que pretende o que diseña que va a realizar realmente se realice, para que pueda evaluarse él o ella, sus estudiantes, los colegas de otros departamentos de la facultad, etc., la comunidad jurídica en general. Las clínicas jurídicas deben consolidarse como una práctica estable, institucionalizada, y eso requiere que puedan rendir cuentas de que su experiencia responde a un plan pedagógico consistente, y no sencillamente a una aventura colectiva de desafío de status quo, etcétera, etcétera. En este sentido, la posibilidad de que al momento de iniciar el curso, los docentes podamos responder a las preguntas de cuáles van a ser las actividades de todo el semestre, de todo el año, cuáles van a ser los productos que van a tener que producir los estudiantes y en qué rango de tiempo, cuáles son las destrezas, llamémosle técnicas, pero sobre todo las actitudes culturales y disciplinares que se van a trabajar en ese año o en ese semestre, además de los contenidos sustantivos,
Si no se puede responder eso, la experiencia de clínica jurídica es simplemente la de una aventura heterodoxa, obviamente, pero de la cual ni siquiera se puede rendir cuentas. Es posible que este sea el desafío político y la agenda política de una clínica jurídica, ser tan heterodoxa que ni siquiera tenga un plan de trabajo, o que el plan de trabajo sea definido de manera muy vaga. A mi modo de ver, esa era una buena actitud hace 15 años, hace 10 años, hace 20 años, pero es una actitud irresponsable en el contexto actual. Y para empezar a asumir el desafío y la oportunidad que tenemos, creo que vale la pena hacer explícitos nuestros compromisos políticos, institucionales y pedagógicos y traducirlos a un diseño consistente de una currícula de la cual podamos rendir cuenta al final del curso. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Dos palabras antes de abrir de distribuir la palabra a todos y todas las asistentes. Creo que esto último que plantea Gustavo acerca de la necesidad de tener una hoja de ruta que pueda contribuir a darle cierta estabilidad a la enseñanza clínica y a que sea algo que se vaya construyendo en el tiempo con las experiencias que nos vamos pasando de generación en generación, es un poco a lo que apunta la idea esta de juntarnos, de armar una red, de tratar de poner materiales en común, de tratar de intercambiar experiencias pedagógicas, y sobre todo de establecer un telón de fondo contra el cual podamos autorrendirnos cuentas de nuestro trabajo y a su vez dar la conversación hacia el interior de cada facultad, planteando las clínicas como un curso que tiene que ser parte estable de la currícula y no como iniciativas que dependen de sus fundadores, de sus reiterados fundadores o de quienes se hacen abanderados o abanderadas de esos proyectos, porque eso lo que sabemos que pasa es que lleva a la eclosión de las clínicas cuando está el entusiasmo a tope y después eso se disuelve en la medida que no hay más energía o que envejecemos o que van pasando cosas que hace que no podamos sostener el esfuerzo. Entonces la idea de tener una currícula alrededor de la cual podamos discutir y conversar apunta un poco a hacer esa hoja de navegación para crear una práctica un poco más estable. Después todo lo que fue planteado en la conversación me parece que son nortes a los cuales hay que apuntar en cualquier currícula, desde el planteo acerca de la creatividad y de desaprender que hacía María Noel, hasta las actitudes que deben regir nuestra conducta como futuros abogados y abogadas que planteaba José, o la indignación que tenemos que aprender a transmitir para evitar la banalización de cierta práctica de la abogacía. Y podríamos agregar ahí la idea de cooperación y trabajo en equipo, la idea de someternos al escrutinio de los argumentos que pensamos que son geniales y qué pasa eso cuando lo discutimos con compañeros y compañeras, la idea de la práctica deliberativa que tiene que existir para llegar a mejores resultados en nuestras estrategias, la idea del pensamiento estratégico como algo que es central en el trabajo de la abogacía, y no solo para los casos, sino desde mandar un mail hasta tener una conversación con un cliente o con una contraparte, o por supuesto la perspectiva ética en el ejercicio profesional. Digamos, hay muchos ejes que podemos identificar como que atraviesan cualquier currícula clínica necesariamente, con lo cual con eso también podemos ir definiendo qué es una clínica, pero el desafío es que entre todos y todas podamos ir construyendo las bases de esa currícula, no para tener una currícula modelo, por supuesto, pero sí para ayudarnos a tener nortes que nos permitan un trabajo más estable en el tiempo y conversaciones hacia dentro de la facultad también más robustas. Dicho eso, solo levanten la mano o anoten en el chat, pidan la palabra en el chat y yo voy circulando la palabra. Francisco, adelante. Francisco Barifi, perdón. Hola, ¿se escucha? Francisco, ¿podés simplemente cada uno que hable se puede presentar un minuto en dónde trabaja Sí. para todos los que no lo sepan? Hola, sí, hola, mi nombre es Francisco Barifi, yo trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, más concretamente en la clínica jurídica sobre derechos humanos y discapacidad. Tenemos una clínica temática en la Facultad de Derecho. No, simplemente pensando un poco en ir construyendo los lineamientos básicos de lo que sería la currícula, una currícula común, pienso en tres pilares fundamentales, ¿no? Como tres grandes pilares
los cuales por ahí estaría bueno si podemos llegar a algún tipo de consenso. Pienso, obviamente, en el primer pilar, que se habló mucho previamente, el de desarrollo de habilidades, el primer pilar, desarrollo de habilidades de los estudiantes. Creo que conjuntamente el segundo pilar tiene que ser lo que podríamos llamar como la sensibilidad humana, y es decir, nosotros tenemos que enseñarlos a los estudiantes que hay un ser humano, que el cliente o la víctima es un ser humano, y las realidades y las sensibilidades que requiere el manejo de un caso real de una persona real, ¿no? Y en tercer lugar, el impacto social, que quizás lo podemos acotar un poco más a lo que podríamos llamar como la litigación estratégica. Me parece que esos tres pilares, ¿no? Habilidades, humanización del estudiante y impacto social, me parece que serían los tres grandes pilares en los cuales podríamos construir la currícula común de nuestra acción clínica. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Luis María Pauset. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luis María, soy uno de los docentes de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Y un poco tomando el eje de Gustavo, contarles cómo nosotros hemos atravesado nuestro diseño de currícula. Nosotros tuvimos la suerte de que la secretaria académica de la universidad, del rectorado, formuló una tesis doctoral en la cual hizo un análisis muy puntual sobre la enseñanza en las facultades de Derecho. De manera tal que eso nos permitió a nosotros, con un diagnóstico tan severo por parte de una pedagoga, poder identificar 2, 3, 4, 5, 10 cuestiones que al momento de pensar nuestras clínicas pudiéramos como tenerla presente. Eso es lo que a nosotros particularmente nos llevó a que cuando diseñáramos nuestra currícula, saber, por ejemplo, y a modo ilustrativo, de que nosotros necesitábamos hacer un módulo introductorio donde debatiéramos pedagogía clínica con nuestros estudiantes para poder establecer una especie de contrato pedagógico de funcionamiento de nuestras relaciones. Un módulo introductorio donde nosotros pudiéramos rescatar aquellos contenidos que no son parte de la currícula de la carrera, que no forman parte de las culturas de cátedra. Y un módulo introductorio donde, insisto, nosotros, a ver, ¿cómo decirlo? Y lo digo con mucha R para que se entienda. Vamos corriendo para atrás, es decir, un módulo introductorio que trate de poner al día cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, haber atravesado procesales sin saber o sin haber estudiado qué es un litigio estructural, qué es un litigio estratégico, qué es un litigio de interés público, o haber atravesado filosofía del derecho sin una discusión de realismo versus formalismo, que para nosotros es medular para poder poner en funcionamiento nuestras clínicas. De manera tal que cuando uno piensa sus currículas, creo que tiene que ver mucho con algo que dijo Gustavo, es decir, pensemos internamente cómo estamos, es decir, en qué lugar estamos y a partir de eso empezar a identificar. En nuestro caso, nosotros, la primera identificación es, nosotros vamos a llevar una propuesta académica que va a funcionar desde lo pedagógico diametralmente opuesta a las otras 40 materias que tiene la carrera. Entonces ahí teníamos el primer escollo en nuestro diseño curricular. El segundo escollo era cuestiones vinculadas a la formación. Y desde ese lugar pudimos armar nosotros nuestra currícula, pero creo que tiene que ver con eso. Creo que para poder hacer algo, no sé si a ver, entiendo de qué sentido lo dice Martín de currícula modelo, pero para poder esquematizar algo, yo creo que nosotros lo que debemos hacer una mirada introspectiva muy crítica, casi de diagnóstico, ¿no? Para de ahí en adelante marchar. Muy bien, muchas gracias, Luis María. Ahí pidió la palabra Lucía. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Lucía, soy la coordinadora de la clínica del CELS. Y bueno, primero no pude estar en el primer encuentro, estuvo mi compañera Ana Sofía, pero primero queríamos agradecer esta iniciativa que es súper importante. Y bueno, en función de lo que se está debatiendo,
centralmente para nosotros cuando pensamos en la currícula de la clínica, que lo hacemos junto con la clínica de CARES, lo hacemos de forma de dar contenido teórico para intervenir en las consultas. Y eso es algo que, digo, la discusión lo hacemos en equipo, y eso también es una discusión que todos los cuatrimestres se va modificando. Yo creo que está bueno poder pensar algo más general. Por ejemplo, en lo que nos pasó en este contexto de pandemia es que tuvimos que hacer una clase de redacción de escritos y redacción de mails en plena, digo, y si bien nosotros obviamente queremos y nos parece central apelar a la oralidad en el proceso, veíamos que era algo súper necesario. Y tratábamos de hablar de escritos judiciales, pero también necesitábamos poder hablar y ser claros, digo, poder enseñar cómo dirigirnos a, por ejemplo, una defensoría penal por mail. Entonces, bueno, también eso, hay cuestiones que se van ajustando según las necesidades, y también, bueno, esto es algo que lo vamos construyendo con los y las estudiantes todos los cuatrimestres, porque en el momento de las devoluciones siempre hay algo que nos marcan, que nos quedó por ver. Entonces lo que es la currícula la hemos ido generando medio entre todos, debo decir eso, y con ajustes. Por ejemplo, para el cuatrimestre pasado habíamos pensado una clase que tenía que ver con recursos extraordinarios, porque nos parecía que era algo que en la facultad no daban y algunas líneas básicas tenían que estar. Bueno, digo, lo vamos acomodando, pero también está, por lo menos nuestro enfoque tiene que ver con poder dar, más que nada, contenidos teóricos que sostengan a los distintos temas que nos llegan en las consultas. Bueno, eso quería compartir nomás. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Le doy la palabra entonces a Amelia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo me presento, pertenezco al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de San Luis. Y básicamente lo que me parece que es un punto en común y que por ahí no sé si aporta algo nuevo, ¿no?, a lo que se viene discutiendo, pero es el identificar que trabajamos con un modo particular de conocimiento, que es el conocimiento práctico profesional. Y eso supone que el diseño curricular también se ajuste, que caemos por ahí en la tentación de buscar el diseño dogmático, tradicional, y en ese sentido comparto lo que decía Lucía, hay que ir ajustando ciertas cuestiones tal vez de tipo coyuntural que se van presentando, pero siempre hay un eje, y que es que trabajamos en la enseñanza de conocimientos, pero también de prácticas y también de valores. Esa trilogía me parece que es la que debe sustentar toda currícula. Luego, ¿cómo hacemos? Esto tal vez hoy sea recurso extraordinario, después otra vez sea la cuestión de la prueba, cómo producir la prueba, y eso es muy particular a la experiencia de cada clínica, que por ahí no es la misma la que tenemos en facultades más chicas, que son más bien consultorios jurídicos, que no tenemos la posibilidad de especializar un tipo de práctica, ¿no? Pero creo que esto de destacar, y que ha sido dicho ya varias veces, el conocimiento práctico profesional es una especificidad que requiere de un diseño curricular que no siempre lo interpretan así las autoridades que evalúan los programas, ¿no? También esto me parece que hay que decirlo. Nada más, gracias. Muchas gracias, Agustina Palacios, y después hacemos una ronda de recapitulación de los expositores. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo pertenezco a la Clínica sobre Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y no sé en realidad si es muy oportuna mi intervención, pero no puedo aguantarme. Y quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver, un poco tomando la terminología de Gustavo, ¿no? En realidad nuestra clínica es, desde lo metodológico y desde la planificación hasta ahora ha sido pura aventura, ¿no? Pero por la temática que trabajamos, que justamente es discapacidad, sociedad y derechos humanos, desde un enfoque además interdisciplinario, por eso no sé si es oportuno decirlo hoy, pero quería decirlo en el encuentro que viene, pero como se tocaron algunas cuestiones, ¿no? Gustavo decía que debería abordar una currícula de clínica jurídica.
creo que no solo debemos pensar en el qué, sino, me sumo, en pensar en el cómo, ¿no? Y acá lo que quiero traer al debate un poco es si realmente nuestras clínicas son inclusivas. Y estoy pensando en la discapacidad. Por ejemplo, trabajamos con materiales accesibles, tenemos posibilidades de comunicar desde otros métodos que no son los habituales, el cómo y el quiénes. Sabemos que, bueno, sobre todo el espacio de educación superior reproduce una desigualdad estructural y las personas con discapacidad básicamente no llegan, pero a veces llegan. Tuvimos la experiencia de una alumna sorda, y bueno, y todo esto nos está, digamos, también llevando a deconstruirnos. Entonces, desde la pregunta de si queremos conformar una red de clínicas y también quizás deconstruirnos desde la perspectiva de la discapacidad, más allá de que entiendo que todas las clínicas que están acá tendrán perspectiva de género, me parece que sería interesante también pensar la perspectiva de discapacidad desde los contenidos, ¿no? Pero también desde lo procedimental, como herramienta de procedimiento, de método, de metodología y demás. Si vamos, incluso acá, ¿no? Si vamos a elaborar materiales, bueno, tener los recaudos de que sean accesibles, de que sea realmente, de que tengan una llegada, bueno, hacia toda la humanidad. Y bueno, y me parece además que en el marco de las palabras de Amelia, que hablaba de 3 pilares, ¿no? Conocimiento, prácticas y valores. Y bueno, creo que esto que estoy diciendo de la discapacidad y de la perspectiva, que quizás lo puedo ampliar un poquito el encuentro que viene, que me toca hablar, también, digamos, que intersecciona con esas 3 cuestiones y por supuesto con que ha dicho José María, ¿no? Respecto de los 3 verbos también. Así que bueno, solamente lo quería traer para que lo empecemos como a masticar si es que se puede. Muchas gracias, Agustina. Si no hay ningún inscripto o inscripta en la lista, le vuelvo a dar la palabra a Dalile, a Gustavo, a José y a María Noel, así hacemos la segunda vuelta de conversación. Gustavo, no sé si querés empezar vos. Claro, con gusto. Quisiera tal vez enfatizar un par de cosas que surgieron. La primera cosa es que en relación con clínicas, currículas, proyectos pedagógicos, no tenemos un status quo por default, no tenemos un punto de descanso obvio. Ni bueno ni malo, ni que desafiar o no. Eso, en algún sentido existencialista, nos arroja hacia construir la práctica. No nos queda otra que construir la práctica, el diseño curricular, la teoría pedagógica, política, institucional, etc. Y creo que tenemos que asumir eso explícitamente, como bien decía nuestro colega de Tucumán, como Luis. Bueno, ese era el primer punto, es no tenemos otra. Y lo peor que podríamos hacer es actuar como si hubiera algún lugar de descanso al cual apoyarnos, porque no lo hay, ¿no? Y si nuestras clínicas van a ser un proyecto institucional, entonces tiene que serlo con todas las letras. El segundo punto, vinculado con valores, actitudes, etcétera, que creo que todos, en todas las intervenciones enfatizaron ese punto, es más central ese componente de las clínicas que cualquier otro. Quería enfatizar algo que es que el método cotidiano de trabajo de la clínica es la herramienta arquitectónica para desarrollar las destrezas, los valores, etc. Es decir, cada interacción interna en la clínica y cada forma de comunicación interna, de conversación, de práctica, de hábito, es decir, eso que es lo que parece ocurrir espontáneamente, esa es la única clave para la promoción de las destrezas y las actitudes. Uno no enseña destrezas leyendo acerca de las destrezas. Uno no enseña la actitud leyendo acerca de lo buena que es la actitud de empatía. O se performa esa práctica o no surge, ¿no? Uno puede leer el Tratado de la Empatía, pero hasta que no experimenta, como creo que Agustina fue impresionante lo que dijo en cuanto a, bueno, la inclusión y la igualdad se hace, no se predica, no se habla. Entonces quisiera enfatizar que parte de la currícula tiene que ser explícito
el método y la consistencia del método para lograr el tipo de destrezas, valores y actitudes que hay. Si queremos desarrollar el valor del compromiso ético con la buena fe en el litigio, eso tiene que estar en el día a día de la clínica, no en un paper que alguien lee en algún momento o cuando no nos queda nada que hacer le tiramos el paper de buena fe en el proceso. Entonces, enfatizar la dimensión estratégica y performativa del método para lograr todo lo demás. No hay texto que permita reemplazar la vida cotidiana y eso debe ser abiertamente abordado por todos nosotros, digamos, cuando construimos la currícula y el plan de trabajo en la clínica. Eso nada más. Muchas gracias, Gustavo. Dalile, no sé si querés retomar. No, retomando el punto bueno, que se siguió discutiendo sobre la currícula, solo recordar una experiencia en la que tratamos de construir una currícula clínica para una de las clínicas que me tocó coordinar. Y es que tomamos estos modelos norteamericanos que tienen todas las habilidades, todas las destrezas, y que no éramos conscientes de en qué medida el propio diseño institucional de nuestra clínica jurídica hacía imposible ese plan de trabajo. Entonces creo que es clave el punto de, bueno, en qué medida esta clínica es un proyecto institucional de la facultad, qué recursos hay para llevar adelante esa agenda pedagógica, porque si sabemos que el espacio que hay es el que hay, los recursos que hay son los que hay, escasos, poco institucionalizados, etcétera, creo que es clave priorizar dentro de esa agenda pedagógica, bueno, de todas las posibles habilidades y etcétera que podemos cultivar, bueno, en cuáles nos vamos a concentrar para que por un lado tengamos rendición de cuentas también, como tomo completamente el punto de Gustavo, que la aventura era admisible hace unos años, pero hoy ya no, me parece que no, a este punto del desarrollo de la educación clínica en Argentina. Y retomando de nuevo mi punto, sobre que hay que plantearse cómo vamos a hacer pedagógicamente para transmitir lo que yo creo que es el fin, el propósito fundamental de las clínicas, también tomo la invitación de Gustavo a pensar, bueno, ¿con qué vamos a estar satisfechos? En mi caso, yo jamás estaría satisfecha con una experiencia clínica si al final de ese año no logré construir estudiantes que sigan trabajando por un derecho más justo, aunque compatibilicen, no necesariamente esto quiere decir trabajar en una ONG de derechos humanos o volcarse en la función pública, pero que parte de su práctica profesional sea la construcción de derechos más justos, para mí es una variable de éxito que deberíamos proponernos abiertamente, porque es lo que necesita nuestro país, digamos, construir una democracia y un Estado de Derecho. Entonces, me parece que las facultades no se propongan esa ambiciosa agenda pedagógica es una falla muy grande, digamos, y todo lo demás pierde sentido si eso no está. Entonces, bueno, eso para sintetizar. Gracias. Gracias, Dali. María Noel, no sé si estás con conexión. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bien. No, bueno, súper interesante todos los aportes y las reflexiones. Creo me quedo con esta idea de pensar como las currículas, no de una manera como tradicional o como se piensan las currículas en otros lados, pero sí de tener como algunos objetivos y como más claros y definidos, y que la propia metodología y forma de trabajo permita de alguna manera caminar esos conocimientos y valores y prácticas que queremos que deje la experiencia de la clínica. Y en eso quizás algo que no sé, o sea, como para pensar también, pero que me parece importante en esto es el grado de participación de las y los estudiantes de la clínica en la propia definición de alguna manera de los contenidos de esa currícula, que me parece que también es parte del aprendizaje y de la toma de decisiones y empoderamiento del espacio, que con distintas perspectivas y en función de las posibilidades también se puede dar un espacio, ¿no? Y generar esas oportunidades de participación de los y las estudiantes en definir en los intereses y en los temas a ahondar y aprender que pueda haber
oportunidades y que la clínica puede ser un espacio distinto al que generan otros espacios de la enseñanza del derecho. Muy bien, muchas gracias. José Martoki, ¿quieres retomar? ¿Cómo no? Bueno, algunas cositas. Diría primero que las clínicas en La Plata nacieron en el año 2008 con un fuerte respaldo político de la gestión, con la capacidad de intervenir en todos los temas que se nos ocurra, con integración de estudiantes avanzados de la carrera y graduados y graduadas jóvenes, no a través de una materia curricular, sino la asistencia es absolutamente voluntaria aún hasta hoy. Es decir, la gente que está, cada ejercicio anual, es la que quiere estar. Y esto es importante, es un espacio de frontera, es decir, nosotros trabajamos en el área de extensión de la facultad. Esto significa que estamos en una marea de trabajo de extensión que incluye más de 20 consultorios gratuitos en toda la región y más de, diría, 8, 10 clínicas jurídicas o espacios de litigio estructural. Cuando empezamos, éramos 3 espacios y no había un marco teórico, o por lo menos no lo encontramos, sobre cómo avanzar, qué hacer. De manera que cada espacio se fue conformando de acuerdo entiendo yo, al perfil de cada director o directora. Es decir, en mi caso, acerca de la idea que yo traía en relación con los derechos humanos, en relación con el litigio estructural, incipiente en esos años. A mí lo que me ha pasado es que me he dejado sorprender por la práctica clínica. Y me he dejado sorprender verdaderamente. Es decir, en general los temas más complejos que llegan a la clínica a mí me desbordan. Es decir, me desbordan a mí particularmente que soy el que supuestamente debería orientar o dar un marco de intervención. Hay varios ejemplos. Hace unos años llegamos con la clínica a una villa en Berazategui, un grupo de gente viviendo debajo, en condiciones obviamente infrahumanas, sin ningún tipo de servicio, y viviendo debajo de columnas de alta tensión. Llegamos con estudiantes de la clínica y una de las preguntas en una asamblea de vecinos que tuvimos que responder fue, una vecina preguntó, ¿nosotros tenemos que vivir así? Y yo me quedé en silencio, porque a mí también me da cierto pudor decirle, no, usted cuenta con vigorosos respaldos constitucionales, la observación general número 5. Bueno, la respuesta a esa pregunta brutal la dio una estudiante. Le dijo, no, usted no tiene por qué vivir así. Y ella preguntó, ¿por qué? Porque esto no es una vida digna. Lo que habíamos empezado a hacer ese año en la clínica era revisar el principio de dignidad. Y me acuerdo que terminamos viendo El hombre elefante de David Lynch, una película de 1980. Y justamente nos preguntamos, al ver la película, ¿dónde podíamos encontrar el principio de dignidad? Bueno, fíjense que hubo ahí un roce que hizo que esta estudiante respondiera casi de pecho, respondió de pecho. Esto no es una vida digna. Ahora, ¿qué hacer con eso? Ahí empieza la interrogación clínica. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esta semana, luego de 3 años de mesas de trabajo, se está licitando una nueva urbanización a 100 metros de donde esta gente vive. Una nueva urbanización que implica manzanas, alumbrado, cordones, calles, cloacas, agua potable, y cada persona, cada grupo familiar con una vivienda.
Si ustedes me preguntan si yo sabía cómo hacer esto cuando empezamos, la respuesta es absolutamente no. Lo que a mí me habitaba era hasta cierto terror a cómo responder. Una forma de responder es no ir más. Pero decidimos volver y decidimos hacernos cargo, digamos, de esta vulneración estructural a todo tipo de derechos. Ahora, no todas las intervenciones son así. Hay intervenciones que son más meditadas. Por ejemplo, estamos trabajando techo de cristal en el Poder Judicial de la provincia, y hace un año que el grupo está investigando, en base a estadísticas y demás, explorando, cruzando saberes, y estamos a punto de hacer un reclamo al Estado provincial, al Poder Judicial y a la legislatura, en el sentido de que cumplan con la equidad de género. Bueno, ahí hay más métodos y hay cierta previsibilidad. Ahora, en general, estos espacios son sometidos a demandas sociales urgentes. Y creo que ahí hay una enseñanza. Diría esto, lo he pensado mucho y no sé bien cómo enunciarlo. Es una sensación, les diría, una intuición. Es saberse uno mismo vulnerable frente a esas situaciones. Y saberse uno ignorante de cómo avanzar. La experiencia va a ser escrita, obviamente. Cada caso tratamos de registrarlo, documentarlo, de sacar conclusiones, elaboraciones para el futuro. Pero estoy seguro que cada caso requerirá conocimientos nuevos, una nueva creatividad, una nueva exploración, siempre, como decía yo, habitando el espacio múltiple, diría amplio, de los derechos humanos, ¿no? Escuché con atención a Gustavo. No quiero que vean esto como una aventura, es decir, tratamos de que no lo sea, es decir, tratamos de respaldar cada acción, cada intervención que hacemos. Ahora, hay algo de aventura en esto de lanzarse a este tipo de intervención, ¿no? Cruzarse con estos temas tan dolientes. Ahora, esto no quita que podamos hacer una currícula con todo esto perfectamente. Y, por supuesto, que es inevitable mantener la red, alimentarla, nutrirla y seguir en contacto en forma periódica, porque me parece que tenemos muchísimo para hacer en todo el país, y de distintos espacios, distintas experiencias, distintas biografías, en fin. Esto. Gracias, José. Yo ahí tengo una pregunta. Tenemos 37 personas en la sala y hay más de 20 clínicas que respondieron el cuestionario que mandamos y que fueron integrándose a las conversaciones. Y probablemente la respuesta sea muy diferente para cada uno según el estadio del proceso en el que está y del proyecto en el que está y de la formación docente en la que está. Pero esta tensión entre aventura y no sé cuál sería el otro término de la tensión, pero algo así como alguna profesionalización un poco mayor, sin desmerecer la idea de aventura, pero... planificación. La planificación, exacto. Por un lado, una cuestión, por lo menos lo que nos dio la aventura en todos estos años es asegurarnos una fuerte dosis de energía, de creatividad, de compromiso, de romanticismo, de todos los que pasamos por clínicas terminamos enamorados de ese espacio y recordamos esos años como únicos, ¿no? Lo vemos a Martín Bomer, nos acordamos de la clínica del año 99, 2000, 2001 y todavía nos emocionamos. Realmente la aventura nos dio eso. Y la planificación nos ata y nos limita en algunas otras cosas, bajo la promesa de darnos otras que no sabemos si vendrán o no. Pero en todo caso, sería interesante escuchar, con relación a esa tensión, si sienten que es necesario un tiempo más de aventura para tener más masa crítica de experiencias y de aprendizajes de la propia práctica, o si no, o si por el contrario es necesario tener algún tipo de planificación para tener alguna guía para quienes se inician en la enseñanza clínica, o para ordenar un poco las aventuras, etc. Me parece que es interesante, con esta idea de articularnos un poco más, escuchar qué visiones hay de quienes están en experiencias en diferentes grados de desarrollo. Así que ahí, si alguien tiene interés y ganas de contribuir a pensar eso, sería muy bueno escucharlos. Martín, disculpa, ahí Gustavo tiene la mano levantada. Ah, no lo veo.
Avanti, Gustavo. Solo quisiera provocar. Yo creo que si tenemos a Martín Bomer o a José Martocci, yo digo, aventura es todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que solo hay un Martín Bomer, un José Martocci, un Víctor Abramovich, o lo que fuera, y me parece que si es, y ojalá tal vez haya muchos más en estos 30 y pico, pero me temo que ese no es el caso, ¿no? Mi pregunta es, las generaciones que venimos después, o los que vienen después, en todo el país, etcétera, etcétera, creo que necesitan algo más, o en todo caso, no quisiera que dependiéramos de gente tan increíble porque no abunda. Ahí levanta la mano Martín. Martín. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que a veces lo de la aventura se sobredimensiona, porque la aventura es un momento relativamente pequeño de la clínica. Si hubo clínica en las experiencias de las que hablan los viejitos que están acá llorando el 2000, es porque estaban ellos, que sabían derecho básicamente, y que escribieron y que hicieron los escritos, fueron a tribunales, pensamos juntos era un posgrado, ellos eran abogados y abogadas que sabían mucho de derecho, que sabían mucho de derecho común, que sabían mucho de derecho procesal. Yo freerideé sobre el conocimiento del derecho de ellos. Nosotros estamos hablando de clínicas de adolescentes que no saben leer y escribir. Entonces me parece que la responsabilidad de la enseñanza clínica, no de las clínicas de interés público, de posgrado, de abogados que tienen ganas de llevar adelante una agenda política, que es otra cosa, que es muy bonito, que habrá agendas políticas de derecha, habrá agendas políticas de izquierda, habrá agendas políticas de centro, y todos irán a militar a donde tenga ganas de ir a militar. Pero derecho, enseñar derecho, requiere enseñar derecho a niños y niñas de 17 años que no saben leer y escribir en nuestra facultad de Derecho. Y entonces hay que sentarse y asumir la aventura de enseñarle a escribir derecho a un adolescente, la aventura de enseñarle a entrevistar a un cliente con respeto, la aventura de enseñarle a interrogar a un testigo con fuerza, la aventura de persuadir a un juez o una jueza, la aventura de persuadir a un burócrata. Esa es la aventura que todavía no sabemos cómo hacer. Digamos, si la imagen es una clínica de posgrado en la que mis abogados y abogadas eran Gustavo Maurino, Martín Sigal, Mariela Puga y Raquel Asensio, cualquiera hace una clínica de interés público con eso. Lo que me parece que el desafío curricular que está planteando Martín Sigal es cómo hacemos para hacer llegar a niños, niñas, adolescentes que no tienen ninguna de esas destrezas, y encima que le enseñan mal derecho ahora, que no saben derecho, a defender los intereses de un cliente, o una cliente, o de una causa, si quieren. Ese es el desafío. Muchos de nosotros no tendremos ganas de hacer eso, porque no tenemos ganas de sentarnos a corregir escritos, o a filmar entrevistas a clientes aburridísimas durante horas, horas, horas y horas de gente que no puede ni articular una palabra. Es aburrido. A muchos les resultará aburridísimo, qué sé yo. Pero ese es el laburo que se viene, ese es el laburo al que nos convoca Martín Sigal. Ahora, hacer una clínica de interés público con abogados y abogadas sofisticados que quieren llevar adelante una agenda política, progresista o no progresista, de derecha o de izquierda, es muy divertido. Pero no sé si eso es el currículo, el plan de estudios en el que estamos pensando. Y seguro no estamos pensando en los alumnos y alumnas que tenemos en nuestra facultad de Derecho que no pueden juntar 2 párrafos seguidos. Menos aún defender a una persona que está siendo desalojada. Entonces, ese es el desafío. Ese es el brutal desafío. Y no es que tenemos 100, tenemos 100.000 estudiantes. A Tucumán entran 3.000 alumnos por año. 3.000. ¿Quién le va a enseñar a escribir a 3.000 alumnos por año? Entonces, aventura y planificación, bueno, depende. Depende de qué aventura cada uno tenga ganas de hacer. ¿Cuál es el sueño de la aventura de cada uno? Hay aventuras para todos, me parece. Pero el desafío brutal que tenemos hoy por delante en enseñanza clínica
de lo que se entiende en enseñanza clínica, que es enseñanza de destrezas profesionales éticas, me parece que pasa más por este lado. Me parece que es el desafío que nos está planteando Martín Sigal. Gracias, Martín. Amelia tiene la palabra y después Ramiro. Sí, muy cortito, simplemente, más después de escucharlo a Martín, es esto, definamos a qué le vamos a llamar aventura, porque esta tensión, claro, esta tensión entre planificación y aventura puede que no sea tan dicotómica, si tenemos en cuenta que naturalmente el ejercicio práctico, y pensando esto en planes de estudio, en el grado, lo que decía la última parte de Martín, supone enfrentar a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes con la incertidumbre de la realidad. O sea, es imposible planificar absolutamente todo en un programa, y creo que está bien que así sea, porque es la realidad tal cual la va a vivir ese futuro profesional. Por eso decía, me parece que, obviamente, si hablamos de aventura en el sentido de una experiencia de una clínica de interés público, con un compromiso, un fuerte compromiso político, es una cosa. Ahora, si vamos a hablar de la incertidumbre que supone trabajar con una realidad que es dinámica, que es cambiante, que supone desafíos éticos a cada momento, pues sí, bienvenido sea. Esto es la realidad, y creo que es parte de nuestra obligación como docentes de la práctica profesional, acercar a los futuros graduados a esta realidad. Pero eso no nos quita la responsabilidad de la planificación y de ver cómo podemos ir manejando, no sé, llevando el timón de esa experiencia de una manera lo más cercana o lo más efectiva para el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Muchas gracias. Amelia, no sé si te presentaste cuando empezaste a hablar. Ay, perfecto. La vez pasada. Muy bien. Ramiro. Hola, Ramiro Wall. buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ramiro Wall, trabajo en el curso de práctica profesional que tiene por convenio la Universidad de Buenos Aires con la Procuración Penitenciaria. Yo en realidad tenía ganas de hacer un aporte muy chiquito sobre esto de cursos más bien estructurados o cursos más bien aventureros, pero para algunas cosas que voy a tratar de compartir con ustedes el martes que viene, perdón, el lunes que viene, quise decir, me resulta sumamente cautivante la propuesta de Martín Bómero, su mirada antropológica sobre quiénes son los estudiantes que recorren las facultades de Derecho hoy en la Argentina. Yo la verdad que comparto una mirada muy crítica también sobre la formación que hoy reciben en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires al menos. Desconozco las otras experiencias. Es cierto que está el problema que propone Martín, que los estudiantes y las estudiantes llegan a los cursos de práctica profesional sin conocimientos básicos de derecho común y de derecho procesal, y entonces es un curso de derecho común, de derecho procesal y de destrezas, todo a la vez en muy poquitos encuentros, porque aunque dure un año, si el plan es todo eso, termina siendo poco. Pero me parece que es más complejo aún, porque al menos mi mirada, encima es coral. Digo, en el medio de todo eso hay un porcentaje. En nuestro práctico puede ser que la gente, imagino que el caso del CELS debe ser algo parecido, que la gente lo elija especialmente y entonces no sea tan representativo de lo que ocurre en el día a día, pero encima es más coral, porque encima de las 20 personas que se incluyen, hay 7 u 8 que son muy buenos de verdad. Entonces es otro desafío aún mayor, que es cómo haces para articular personas que están en esos niveles críticos de los que habla Martín, pero después personas con las que uno dialoga a la par y dice, bueno, yo acá estoy aprendiendo mientras hablo con estas 7 u 8 personas. Entonces, bueno, es un desafío extra, digo. Ese se va así. Dicho eso, lo que yo quería proponerles como comentario muy chiquito es, nosotros cuando arrancamos con nuestro intento de clínica, empezamos intencionalmente con una mirada aventurera. No generemos corsets que nos aten y hagamos lo que vaya ocurriendo. Recuerdo con Leo Filippini cuando arrancamos allá hace algunos años. Y la experiencia fue bastante traumática, al menos para nosotros como docentes. No sé qué le pasaba a los estudiantes y a las estudiantes, pero para nosotros era bastante traumático. Entonces avanzamos hacia una estructuración absoluta, donde en marzo ya le proponíamos a los estudiantes y a las estudiantes qué iban a hacer en todos los encuentros hasta julio. Y lo que pasaba con ese corset era que no te dejaba espacios
para cuando la discusión ganaba vuelo, bueno, ya está, pero ahora vamos a discutir otro caso. Este caso hay que sacarlo como está porque ya el cronograma nos corre. Entonces, la solución, entre comillas, o el punto al cual llegamos nosotros, con el cual yo me siento cómodo, es algo así como una estructura de un 85%, dejando unos 10 encuentros sueltos por ahí, que son los que te permiten que aquellos temas que ganaron vuelo, que los estudiantes avanzaron en la planificación de algo más concreto y demás, te permite como tener algo de aire para mantener ese espacio de aventura, digamos. Entonces, yo creo que no es que lo que hay que buscar es algo así como un término medio, donde aparezca una estructura que para mí es central. Digo, cuando nosotros fuimos solo aventureros, la pasamos mal, y explotamos menos, me parece, la capacidad que los pibes tenían para aportar, pero cuando fue todo estructura, también que tuvo sus problemas. Entonces me parece que hay que buscar un equilibrio donde haya mucha estructura, pero también espacios donde la creatividad pueda aflorar un poquito. Muchas gracias, Ramiro. Entonces, Ana Clara, Manacero, después Facundo y después Francisco. Ana Clara. Está silenciada, Ana Clara. Está silenciada. Está silenciada. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Buenas tardes a todos. Me estoy incorporando en el grupo un poco a sugerencia de Alejandra Espontín, compañera mía de trabajo del posgrado. Soy profesora adjunta de Derecho Procesal en Rosario y fui secretaria académica en todo el periodo que teníamos a cargo cuando se vino CONIAU sobre nosotros, así que bueno, estuve bastante empapada. Se vino así como una cosa y no habíamos llegado a implementar el plan. La verdad me movió mucho el tema de la práctica, sobre todo cuando nosotros vemos a los alumnos que llegan, y comparto en esto con Martín, no solo con una escasa cultura jurídica, sino con una escasa cultura general, ¿no? Entonces, la verdad, yo escuchaba a los compañeros anteriores que iban hablando y decía, qué bueno si alguno de mis alumnos empieza a preguntar qué es justo, cómo se debe hacer, si sería válido, digamos. Yo me quedo con el tema de la valoración pendiente, digamos. Hoy mi cabeza, aunque el derecho para mí es tridimensional, pero hoy mi cabeza está enfocada en esta falta de contenido jurídico que los chicos traen en el grado y de cultura general y de cómo hacer para adaptarlo en la clínica. Y trabajar a su vez con el interés de lo que hoy, en mi plan de estudio se llama consultorio jurídico, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la idea. Fue mi gran discusión. Si no le cambiamos el nombre, no empezamos a cambiar la cabeza, porque creo que hay toda una discusión acerca de el viejo consultorio jurídico y lo que significa la clínica jurídica. Así que, bueno, simplemente sumarme al grupo me gusta, me parece una iniciativa súper valiosa, creo yo que tengo mucho por aprender, pero bueno, quería presentarme, quería decirles que bueno, que la cabeza me empezó a dar mucha vuelta de cuántas cosas podemos hacer en una clínica jurídica y qué definiciones habría que tomar para armar el currículum de la clínica jurídica. Yo creo que se necesita un determinado currículum, a lo mejor sí, un 80-20, un 70-30, pero yo creo que los docentes tenemos que tener plan, más allá de que sea un trabajo casi como de taller, con contenido jurídico, pero que no podemos estar sin plan. Y también tener la suficiente destreza de darnos cuenta cuando tenemos que liberar el plan, porque el contenido que tenemos delante de nuestro lo merece, y podemos aprovechar las capacidades de los alumnos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Clara. Le doy la palabra a Facundo Ureta. Hola, ¿cómo están todos? Soy Facundo Ureta de la Clínica Jurídica de Palermo. Yo le heredé de Dali. Hola Dali, ¿cómo estás tanto tiempo? Lo cierto es que hemos intentado mucho de esto que están mencionando, tanto trabajando de forma activista, digamos, parecido a La Plata, uniendo a exalumnos, alumnos de posgrado y alumnos de grado, y si bien los resultados extramuros fueron mejores porque logramos alguna acción que tuvo cierta repercusión o éxito, lo que nos pasó, y por esto que mencionaba Martín, los alumnos de grado quedaron detrás. Era como, terminamos trabajando quienes ya tenían más experiencia, unos profesionales,
los alumnos de grado presentaron dificultades para comprender, o creo para adquirir las herramientas que estaban en juego ahí. Entonces creo que si este tipo de clínicas merece una currícula específica, ¿no? Es cómo incorporar a estos alumnos de grado, que en nuestro caso, vale decirlo, no eran alumnos que están ahí por vocación, sino por obligación, era obligatorio estar en la clínica, creo que es una diferencia grande con lo que por ahí pasaba en La Plata. Entonces ahí tenemos un modelo curricular que hay que pensar, y quizás hay otros modelos, como puede ser lo que estamos intentando ahora, que es algo más centrado en transmitir algunas de estas herramientas a los alumnos de grado sin pretender que tengan los efectos o las acciones fuera de la facultad que intentamos antes. Y hay un tercer modelo que también soy docente de una práctica profesional junto a Guillermina Greco, que está por ahí, en la UBA, en la práctica de la UBA, y ahí tenés un tercer modelo. ¿Cuánto de este modelo clínico se puede llevar a estas prácticas profesionales más tradicionales? Entonces, quizás, cuando estás hablando de currículas, puedes hablar o de una currícula, de varias currículas, o a ciertos principios curriculares, ajustarse en estos diferentes modelos que creo que todos tenemos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Facu. Le paso la palabra entonces a Francisco Berbic. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Martín, por la invitación. Me incorporo tarde, disculpen que no prenda la cámara, estoy con algún problema de configuración. Bueno, yo trabajé en el armado de las clínicas de La Plata ya por el 2008 junto con Pepe y un par de profesores más. Litigo temas de interés público y actualmente estoy llevando adelante una clínica adentro del estudio jurídico en la cual estamos trabajando desde hace un año ya con agrotóxicos. Mientras lo pude escuchar a Pepe Martocci y a Martín Bomer, y me acordaba de algunas cosas que discutimos ya hace 12 años ya, un poco estas tensiones, ¿no?, entre la finalidad pedagógica de la clínica y la necesidad de atender los casos reales y de litigar el tema de interés público. Me parece que esa es una tensión súper difícil de resolver en el contexto de una currícula, porque es una obviedad lo que voy a decir, pero los tiempos de una causa no son ni cerca los tiempos de una facultad, digamos, las causas no se miden ni por cuatrimestre ni por semestre, menos este tipo de causas complejas y extensas con todo lo que implican. Entonces es muy difícil armar algo que, como recién decía Facundo, que pueda tener el efecto hacia afuera y al mismo tiempo la capacitación hacia adentro que se pretende con una clínica que tenga por finalidad enseñanza, ¿no? Enseñanza jurídica, enseñanza de destrezas. Me parece también ahí, en algún punto, que una forma de tratar de resolver esta tensión tal vez sea moderar un poco la ambición en los objetivos y repensar eso, como recién decía Facundo también. Creo que esa diferencia entre cuánto le dejamos a los alumnos que pasan por estos espacios o alumnas y cuánto generamos de incidencia para afuera, creo que si el perfil, estamos hablando de una currícula de enseñanza clínica, el perfil debería inclinarse más por lo primero que por lo segundo, sin perder lo segundo, porque es el incentivo que lleva a un montón de gente a participar de esto, ¿no? Y en eso, en su momento en La Plata, intentamos hacer algo que después no se pudo implementar, que fue tratar de generar una suerte de red de contención de quienes están participando en esto, y de generar algún espacio de continuidad y de articulación, porque me parece que ahí también la necesidad de continuar el trabajo, a pesar de haber terminado con la currícula formal, de haber aprobado la materia cuando es obligatoria, de haber sencillamente pasado por ahí como pasa en La Plata, me parece que es fundamental que haya después otro tipo de espacios que permitan continuar con el desarrollo de esas destrezas, porque no alcanza un cuatrimestre, no alcanza un semestre, no alcanza un año. Entonces, me parece que ahí esta necesidad de articulación con otros espacios que se ha ido generando, pero no desde las facultades o de las universidades, sino más desde el tercer sector, me parece que es un tema central, y por eso me parece que está buenísimo también todas las caras que estamos acá dando vueltas, que hace muchos años estamos trabajando con estos temas, esta red de generar alguna contención para, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones de responsabilidad profesional, ya no solamente de enseñanza clínica, porque lo único que nos queda en el medio, si no, es el MUT, pero otra vez, eso no es del todo clínico, y creo que eso le haría perder uno de los incentivos más interesantes de lo político, cuanto menos, que tienen este tipo de espacios. Así que era solo compartir estas reacciones de lo que fue la experiencia en La Plata, que en su momento nos llevó a discusiones muy fuertes, con Pepe, me acuerdo, con Aníbal Falvo, con Jorge Martínez,
un poco esto, porque claro, yo estaba como coordinador académico y yo insistía con el perfil pedagógico, y ellos me decían, bueno, pero nosotros tenemos que resolver los temas, tenemos una responsabilidad acá, y tenían razón. Entonces, ahí hay que buscar, me parece, un equilibrio que creo que es súper difícil de poder encontrar entre la finalidad propiamente pedagógica de un espacio de clínica y la responsabilidad profesional y lo que implica llevar adelante, además, casos de la trascendencia de los que se están llevando adelante, porque no son casos pequeños de interés público, estamos hablando de cosas estructurales, de cosas muy grandes que exigen mucho trabajo y mucha responsabilidad, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Tomo las preguntas de Gerardo Serabona y de Sebastián Pasilio, y después volvemos a los panelistas, a los presentadores. Adelante, entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes Gerardo. a todos y a todas. Gerardo Serabona, de la Clínica de Facultad de Derecho UNICEN. Nosotros desde la clínica venimos absorbiendo experiencias desde hace ya 2 o 3 años. Y si bien habíamos comenzado en un principio a alargarnos así como una clínica abierta, a tomar los casos que vinieran y ver cómo podemos organizar con los estudiantes después el trabajo y demás, la verdad que hoy, desde hace 2 o 3 trimestres más o menos, lo que decidimos fue hacer una planificación más cerrada. Nosotros tenemos un curso de 30 horas cuatrimestral, donde proponemos un tema, un plan de trabajo, que lo conversamos con los estudiantes y con una especie de producto final que va a tener ese trabajo, que tiene que ver con una temática determinada en vinculación con la administración pública. Y en ese trayecto trabajamos las diferentes destrezas con los estudiantes. Digamos, optamos por esta decisión de alguna manera porque es un poco poder controlar o asegurarnos un determinado aprendizaje en las condiciones en que tenemos, digamos, somos pocos docentes, el tiempo de la materia es poco, y como decía Martín, por ahí las necesidades básicas que tenemos que tratar de enseñar, digamos, son absolutamente relevantes, y no nos podemos dar el lujo de dispersarnos en otro tipo de cuestiones. Sí, por otro lado, tenemos, digamos, la clínica como abierta fuera del plan de estudio, para eventualmente los docentes hacer convocatorias particulares de estudiantes para atención de un determinado caso, pero fuera de los tiempos del plan de estudio, digamos, ¿no? Pero tratamos de que el curso del plan de estudio reciba un estudiante, y al finalizar el curso, lograr que ese estudiante se haya convertido en una persona mucho más responsable y que entienda su propia carrera y su profesión desde otro perfil. Digamos, esta cuestión de sacarlo, correrlo del lugar pasivo de estudiante, y que termine el curso asumiéndose como una persona que pueda asumir otro tipo de responsabilidades, con un conjunto de habilidades ya afianzadas y afirmadas. Un poco eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, por lo menos. Bien, muchas gracias por la reflexión, y le paso a Gerardo y le paso la palabra a Sebastián Pasilio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Sebastián Pasilio. Estoy acá por sugerencia de Ramiro Gual. Les agradezco la invitación. Yo trabajo con él en el curso de práctica profesional de la UBA, digamos, de la Facultad de Derecho de la UBA, con la Procuración Penitenciaria. Yo quería, en la misma línea que Ramiro, señalar dos peculiaridades de este intento de clínica que hacemos nosotros. Uno tiene que ver, y me parece que interesante como para planteárselo a ustedes y también para consultarles sus experiencias al respecto, tiene que ver con los criterios de conformación de los grupos de las clínicas, ¿sí? Tanto los criterios formales como, si se quiere, los criterios informales. Y en ese sentido, les comparto una peculiaridad de lo que se da en nuestro curso, ¿no?
nosotros nos enfrentamos con una doble ausencia, si se quiere, ¿no? La primera que tanto planteaba Dalile, que tiene que ver con la falta de orientación hacia la práctica profesional que hay en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en particular, en lo que hace a nuestra área, la falta de orientación hacia la cárcel que hay dentro de la enseñanza del derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y, digamos, la peculiaridad que se da en nuestros cursos tiene que ver con la propia organización del plan de estudio de la Facultad de Derecho de la UBA, que genera como una especie de filtro, ¿sí? Los estudiantes que llegan, los y las estudiantes que llegan a nuestro práctico, en general, ¿sí? En general, hay excepciones, están quienes se anotan por una cuestión de horarios o de conveniencia material en ese sentido, pero por lo general los y las estudiantes que se anotan están ahí porque ya transitaron una serie de cursos que tienen que ver con orientaciones hacia los derechos humanos, y por lo tanto tienen cierta vocación en ese sentido, ¿sí? Un poco también en este aspecto lo que señalaba Dalil, tienen ese sentido de la injusticia que es tan importante fomentar. Y por eso a veces pasa, como decía Ramiro, que muchos de los estudiantes y las estudiantes que llegan ya tienen cierta formación y escapan un poco a estos problemas que se dan en los cursos cuando llegan, digamos, con casi nada de formación. Y un poco quería consultarles a ustedes respecto de sus experiencias al respecto, ¿sí? En nuestros grupos hay ciertos filtros que operan contra esas tendencias. Y lo segundo tiene que ver también con lo que planteaban los y las expositoras con respecto a la idea de fomentar creatividad, ¿sí? Nosotros trabajamos en la intersección entre la cárcel y la agencia judicial. Esa intersección está caracterizada también por una ajenidad y un desconocimiento. Entonces, nosotros trabajamos con jurisprudencia y doctrina en la materia, que es prácticamente inexistente, o es muy escasa, por lo menos. Con lo cual, en nuestro caso, sucede mucho que lo que tenemos que hacer es fomentar creatividad en los y las alumnas, pero también fomentar creatividad para nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo ese espacio se convierte en un ámbito sumamente creativo. ¿Sí? Trabajamos no solo con jurisprudencia ya existente, sino también para generar herramientas para elaborar, ¿sí? Solamente eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Nos quedan 15 minutos. Le voy a dar una vez más la palabra a quienes presentaron y después hacemos un par de preguntas más y cerramos. Así que, Gustavo. Quisiera agregar dos comentarios. Uno es que parte de lo que circula en nuestra conversación es una distinción entre si lo que estamos enseñando en la enseñanza clínica es algo vinculado al derecho o algo vinculado a la abogacía. Es decir, estamos enseñando una forma que creemos valiosa, sofisticada, lo que fuera, de comprender nuestro derecho, o lo que estamos aprendiendo es un saber práctico, una disciplina práctica, algo que hacemos quienes tenemos el título de abogacía en alguna de sus distintas formas. Y creo que esa distinción es muy relevante en cuanto a cómo entendemos nuestras responsabilidades éticas en cuanto a docentes, ¿no? Y cómo seleccionamos a nuestros docentes de clínica. La primera generación de clínicos, como Martín creo que nos remarcaba, estaban más enfocados a reconfigurar el derecho, y probablemente ahora el desafío con nuestros estudiantes de grado también incluye, o tal vez puede incluir, o en todo caso es algo diferente si nuestro eje es la abogacía como práctica, porque respecto a eso también necesitamos una teoría de qué es la buena abogacía, que creo que estamos abismalmente lejos de haberla desarrollado, y por eso nuestra abogacía es
el desastre que es en términos éticos, morales, profesionales, de hábitos, de rendición de cuentas, de trato al cliente, de trato a los jueces y juezas, lo que fuera. Entonces, si queremos enseñar la buena abogacía, tenemos que partir, entre otras cosas, de una teoría de qué es una buena abogacía, que me temo que en Argentina es algo absolutamente radical en términos de lo que está mal. Y el segundo punto, que también circuló, Dalila lo mencionó de entrada, casi como un punto, un lugar de partida, que es las clínicas trabajan con clientes de carne y hueso, dijo ella, y después volvimos al punto, y creo que Francisco lo volvió a traer, etcétera, y Martín lo mencionó. Nuestras clínicas son clínicas de clientes, clínicas de causas, o clínicas de proyectos internos, como intuyo es el ejemplo de Gerardo. La clínica desarrolla su proyecto de trabajo y luego va construyendo. Una clínica de clientes requiere y permite cosas diferentes a una clínica de causas, estratégicas o lo que fuera, que requiere a su vez cosas y permite cosas diferentes a una clínica de proyectos institucionales autodefinidos y autocontrolados por la institución. Entonces, cruzando estas dos rangos de variables, el diseño de las clínicas es radicalmente diferente, las oportunidades y los límites para mayor experimentación o menor experimentación, para mayor control o menor control son muy diferentes. Eso nos lleva otra vez, creo yo, al menos a mí me lleva, a la discusión acerca de situar la clínica en una teoría institucional, pedagógica y política dentro de la facultad de que se trate. Y por lo tanto es posible que tengamos distintas opciones de configuraciones curriculares, de acuerdo a por lo menos estas variables y quién sabe cuántas más, ¿no? Lo que me parece atractivo de nuestra conversación es que creo que todos nos sentimos obligados a hacer explícito este tipo de cosas, porque así es como entendemos nuestra propia experiencia clínica o el futuro posible de nuestra clínica. Si mi clínica es de clientes, o es de causas o de proyectos, si mi clínica se centra en el derecho o se centra en la abogacía, y cuán abiertamente o no desafiante será del status quo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Gustavo. Dalile. Sí, yo voy a retomar el punto que planteó Homer sobre el desafío para mencionar como dos aspectos del desafío que creo que, nada, en general no se conversan cuando se tienen estas discusiones, que por un lado el desafío de recursos. Es verdad que enseñarle a estudiantes que no saben escribir, que ignoran cosas básicas del derecho de fondo, etcétera, como enseñarles a estas habilidades es intensísimo. O sea, el tiempo que demanda de les docentes, de ver escritos, de hablar con los estudiantes y darles devoluciones, de estar presente cuando en actos importantes con el cliente o en el litigio, etcétera, realmente es intensísimo, y quienes hemos buscado docentes de clínica y que fracasamos en encontrar, porque resulta que los que saben litigar y en quienes confiaríamos en principio para transmitir estas habilidades, nunca tienen tiempo, porque en realidad no se les puede pagar todo ese tiempo que demanda intensísimo transmitir esas habilidades y esos conocimientos tan sofisticados, digamos, a estudiantes que están muy lejos de lo que sería ideal tener en la facultad para empezar a desarrollar estas capacidades. Así que por un lado quiero resaltar el desafío enorme de recursos que tenemos todos los que hemos tratado de conformar un espacio de este tipo, que no podemos pagar todo el tiempo que requeriría idealmente el monitoreo, la mentoría de estos estudiantes y el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Y por otro lado, bueno, el desafío pedagógico, que esa es la parte interesante, porque creo que estamos en buenas condiciones para empezar a responder con espacios como este, donde, bueno, tampoco tenemos una tradición de enseñanza de estas habilidades en las facultades de Derecho, entonces, pero sí tenemos conocimiento acumulado de experiencias aventureras. Entonces creo que lo bueno es que, digo, esa parte del desafío, que no es tanto de recursos y de cantidad de tiempo de docentes dedicados a supervisar estudiantes, esa parte creo que estamos en buena posición para empezar a resolver o abordar, etcétera, con espacios como esto, de compartir experiencias, etcétera, pero es un desafío enorme porque no tenemos ni los textos, ni las metodologías que idealmente deberíamos tener, y bueno, juntarse a conversar entre quienes desarrollan esta práctica, creo que es un primer paso auspicioso. Solo plantear esos dos puntos. Gracias. Bien, José. Bueno, estoy tratando de retomar algunas de las cosas que han dicho.
todas muy, muy importantes. Y bueno, de paso saludo a Pancho Berbic, no te había visto, Pancho, te mando un abrazo. Es complejo visualizar lo que se hace en una clínica porque diría que en una clínica se hace de todo. Es decir, en la clínica confluye una línea científica investigativa, confluye una fuerte línea de extensión de lazo con la comunidad, confluye una fuerte línea pedagógica, confluyen saberes profesionales del litigio más común, como por ejemplo, qué es correr traslado de una demanda, qué es preparar un oficio, qué es un pedido de informe, con elaboraciones más sofisticadas en relación con el derecho vigente, de qué manera juegan los tratados, las observaciones generales, la doctrina de los tribunales internacionales, en el caso que se presenta y en el caso que se está desplegando en la mesa de trabajo. De manera que, digamos, nosotros nos reunimos todos los viernes, prepandemia obviamente, en la facultad durante 4 horas, una clínica es discapacidad, la otra es derechos humanos, y los casos que llegan son casos que nos interpelan y nos interrogan acerca de qué hacer con ellos. Y en este desarrollo, y en el resultado que opere el caso, no solamente va a haber impacto externo, institucional, social, político, sino que va a haber impacto, y lo hay, indudablemente, en la vida de los estudiantes, graduados y futuros profesionales. Es decir, la experiencia que van a compartir en el espacio de clínica es una experiencia que yo no les puedo transferir, y ustedes tendrán las propias, pero es indudable que ahí hay un roce significativo. Te congelaste, José. Se los puedo asegurar, porque francamente los casos, la complejidad, la estructura compleja de los casos, todo el tiempo a uno lo van llevando a un lugar de interrogación, de no saber. Y creo que es un lugar, el de no saber, que es imprescindible para abordar este tipo de trabajo. Porque además nuestro trabajo es un trabajo, digamos, vivimos en la excepción. La pedagogía jurídica no tiene nada que ver con lo que hacemos. De hecho, la gente que viene a nuestros espacios viene huyendo de la pedagogía jurídica dogmática, no quieren saber más nada con ella. Quieren ver qué hacer con el derecho, qué se puede hacer con el derecho. Quieren reactualizar, reeditar, resignificar las ideas que tuvieron cuando se les ocurrió estudiar derecho. Y de hecho, hay gente que se queda no 1 año, que es el plazo curricular, sino que se queda varios años, y se va no queriendo irse. Quiero significar esto. Hace 2 años llegó a la clínica un grupo de vecinas de Ensenada, señalando que el único parque público que queda iba a ser atravesado por una autopista. Ello nos llevó a investigar de qué manera pensaban hacerlo, si hubo alguna ordenanza que habilitaba el paso, si se derogó alguna ordenanza que protegía el parque, de qué manera entablarlo, qué tipo de proceso llevar adelante, qué proceso es más eficaz que otro, de qué manera protegemos de modo más eficaz los valores en juego. Acaba de dictar la Corte Provincial, a partir de una demanda originaria, donde se cuestionó la ordenanza que desprotegía el parque por parte del municipio de Ensenada, la Corte acaba de dictar una cautelar suspendiendo el paso de la autopista y desbaratando un proyecto que iba a intervenir sobre la vida de la comunidad de manera irremediable, inexorable. Y esto se hizo con estudiantes de la carrera de Derecho. Y escribieron cada párrafo, y luego se corrigieron los párrafos. Y cuando a mí me tocó corregir los párrafos, seguramente también me dudé si mantener una línea, no mantenerla, mantener una palabra, no mantenerla. Es decir,
Lo que quiero significar es que esto lo estamos aprendiendo todo el tiempo a medida que lo hacemos, pero hay que hacerlo. Es imprescindible hacerlo. No hay alternativa. Yo no me considero aventurero, incluso en mi vida quisiera ser más aventurero. De manera que creo que los dos valores de la planificación y la aventura son complementarios, no se excluyen. Y son imprescindibles los dos. Porque además hay que vivir, estos espacios tienen que ser lugares habitables, no nos pueden sofocar. Ahora, yo diría que hagamos las cosas, que no tengamos tantas prevenciones. Y además que hay mucho para hacer, ¿no? Bueno, ha sido un verdadero placer participar y escucharlos y escucharlas. Gracias, Martín. Muchas gracias, José. Un minuto nomás, nos quedan 3 minutos. Básicamente, creo que lo que fue saliendo en la conversación refleja bastante lo que el proyecto de armar la red busca, que es una aventura de tratar de poner en caja algunas cosas que nos fueron quedando con el paso del tiempo. Se nos vino el futuro encima y tenemos ahora una proliferación de clínicas que todavía no tenemos muy claro cómo manejar o para dónde encauzar. Y creo que la idea de crear materiales, o la idea de planificar, o la idea de pensar estrategias pedagógicas para facultades con estudiantes con muy mala formación previa, o educación clínica brindada por docentes que son super part-time, o crear materiales para estas realidades, nos lleva a esta aventura de pensar cosas situadas, ¿no? Cosas para Argentina 2020. Materiales que tengan sentido para nuestro trabajo en un ámbito de escasez, en un ámbito de estudiantes mal formados, en un ámbito de estudiantes de docentes con poco tiempo. Y creo que el desafío que plantea el proyecto, y que los invito a continuar explorando juntos, es cómo construir una práctica clínica situada en este contexto, que es el que tenemos. Leemos papers de la práctica clínica en Estados Unidos y van a ser muy frustrantes porque nuestra realidad es diferente, o en Colombia, o en cualquier lado. Entonces, el desafío que estamos proponiendo es el de ir creando una práctica y un conocimiento clínico situado en Argentina 2020. Ese es nuestro desafío y el propósito de este proyecto, con lo cual probablemente reciban invitaciones a integrar grupos de trabajo más específicos para pensar todos los problemas que vamos hoy conversando en términos generales. No sé si alguien quiere decir algo más para cerrar. Si no, lo dejamos acá. Martín. No, a lo mejor una apelación a ya creo que lo hablamos en un momento, Martín, pero una apelación a juntar materiales y experiencias en algún lado que todos puedan, de los cuales todos puedan servirse. A lo mejor incluso podemos hacer una actividad a lo largo del año de traducción, de ejercicios o de sílabus o lo que haya, dando vuelta. A lo mejor si alguien armó algo interesante, no sé, sé que la próxima vez va a ser estrategias pedagógicas, ¿no es verdad? De entrevista al cliente y eso. Bueno, ahí me parece que hay ya como temas, y en el mundo se han desarrollado técnicas para eso. Entonces, no tenemos que empezar de cero. Me parece que no tenemos que inventar la rueda. Tenemos que usar lo que hay dando vuelta por ahí. Si alguien está muy apurado, llevando adelante un caso muy complejo, pero al mismo tiempo tiene 40% de los alumnos o de las alumnas que no pueden hablar en público, bueno, tener algunas cosas muy rápidas como a mano, listas para usar, que funcionan, que supongo que a todo el mundo le va a venir bien. Así que una propuesta es esa, como compartir cosas que sean, que estén listas a la mano como para usar entre todos, o que a lo mejor en un espacio como este alguien pueda entrenarnos a hacerlo lo más rápido y lo más correctamente posible.
Sí, estamos trabajando en eso, estamos tratando de pensar cuál es la mejor plataforma para poder juntar esos materiales, y cuando terminemos con esta ronda de 4 conversatorios vamos a pedirles colaboración para el armado de eso, así que en eso estamos trabajando. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, es la hora, realmente muy productiva la conversación y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a Gustavo, José y Dalile, y María Manuel se cayó, así que también. Muchas gracias, chau chau.